ha sido ver cómo la fuerza externa nos genera una reacción interna aquí. A partir de esa reacción, calcular los esfuerzos normal y cortante que se generan. Y ahora vamos a, con esos esfuerzos, calcular el factor de seguridad. Entonces, eso es el último paso. Y el factor de seguridad es nada más que esta relación, esta pequeña fórmula que tenemos aquí. El factor de seguridad es un indicador de si nuestro sistema de fuerzas o nuestros elementos van a trabajar correctamente. ¿Por qué? Porque puede ser que un tipo de acero que yo utilice solamente me resista, por ejemplo, 20 megapascales, ¿no? Eso significa que yo no puedo ponerle más de ese valor, obviamente, no puedo cargarlo con 30 megapascales. Pero, ¿qué es lo que se hace cuando estamos hablando de sistemas de fuerza en aplicaciones ya en la vida real? Aunque mi acero me resista 20 megapascales, igual no se le ponen los 20, porque siempre tenemos que tener un margen de seguridad. No podemos trabajar al filo de los materiales o al filo de la resistencia. Entonces, por eso se introduce este concepto que se llama factor de seguridad. ¿Qué significa? Que si mi acero me resiste, otra vez el ejemplo, 20 megapascales, yo lo voy a cargar con 10 y eso me va a dar un factor de seguridad de 2, el doble. Entonces, ese factor de seguridad lo que me está diciendo es cuántas veces más mi sistema puede resistir a lo que yo le estoy cargando, ¿no? Como el ejemplo de si mi sistema tiene 20 o resiste 20 y yo le cargo 10, entonces el factor de seguridad sería 2. Si mi sistema me resiste 30 y yo le cargo 10, mi factor de seguridad va a ser 3, ¿no? Entonces, esa es la fórmula. La resistencia última o el esfuerzo normal último que puede resistir ese material sobre el esfuerzo de trabajo al que yo lo estoy cargando. Y eso me va a dar un factor de seguridad. Importante recalcar aquí que el factor de seguridad siempre tiene que ser mayor a 1, porque si estuviésemos en el área de menor a 1, significaría que nuestra carga de trabajo es mayor a la que resiste el material, y eso no se puede dar porque significaría que nuestro sistema va a fallar, no va a resistir, se va a romper. Entonces, siempre va a ser mayor a 1. Si es que les diese algún día menor a 1, significa que el sistema no aguanta, que no se puede, que no hay que cargarlo con esa cantidad de fuerza. Entonces, ahora sí, ya sabemos que esta es nuestra fórmula, el esfuerzo último sobre el esfuerzo de trabajo. Lo mismo para esfuerzo cortante, la tensión cortante última sobre la tensión a la que la estoy cargando. Eso me va a dar mi factor de seguridad. Entonces, aquí lo que nos pide el enunciado es determinar el factor general de seguridad para el eslabón. El eslabón tiene una resistencia última a cortante y otra resistencia última a tensión. Eso significa que a cortante nos va a dar un factor de seguridad y a tensión nos va a dar otro factor de seguridad, ¿no? Dependiendo a lo que estemos trabajando y a cuáles sean sus resistencias últimas. Entonces vamos a sacar los dos factores y luego vamos a comparar y obviamente vamos a elegir el mayor, ¿no? El que nos dé más... perdón. Vamos a comparar y vamos a elegir el menor y cuando lo estemos viendo les voy a explicar por qué. Si alguien ya se dio cuenta, también es válido. Entonces, tenemos aquí nuestra fórmula. Ya hemos calculado nuestra tensión a la que estamos trabajando o sometiendo al sistema y tenemos de dato la tensión última. Entonces, nuestro factor de seguridad para los eslabones, es decir, para la tensión o el esfuerzo normal, va a ser igual a el esfuerzo normal último, que lo tenemos de dato. Lo vamos a traer aquí los dos.
Ya. El esfuerzo normal último, que es 120 KSI, sobre el esfuerzo de trabajo al que está trabajando mi sistema, que es el que calculamos de 30.365 KSI. Y entonces mi factor de seguridad va a ser igual a 3.95 en este caso. El factor de seguridad nos sale 100 unidades porque se cancelan, tenemos que poner siempre las dos tensiones en las mismas unidades, se cancelan y nos sale adimensional. Eso para los eslabones, es decir, para la tensión normal o axial. Ahora vamos a ver qué pasa con la tensión cortante. Tenemos un esfuerzo último que resiste nuestro material de 50 y tenemos nuestro esfuerzo de trabajo que hemos calculado de 32.98. Entonces nuestro factor de seguridad en este caso nos sale 1.516. Aquí se me... No miren eso. Lo vamos a colocar manualmente. Este me daba 3.95 y este de acá me dio 1.52. Muy bien. Esos son mis dos factores de seguridad para los dos tipos de esfuerzos que tengo en mi sistema. Ahora, el enunciado me pedía determinar el factor general de seguridad para los eslabones. Entonces, si yo sé que a tensión normal, es decir, para las cargas axiales, a tensión normal, nuestro eslabón tiene un factor de seguridad de 3.95, pero a tensión cortante, es decir, en la parte de los pernos, ¿no?, donde se da la tensión acortante, solamente tiene 1.52, entonces, ¿cuál yo diría que es mi factor general de todo el sistema? No puedo asegurar que es 3.95, porque en una parte del sistema sí va a ser 3.95, pero en la otra parte es más bajo. Entonces, yo no puedo decir que mi factor general es 3.95, sino voy a decir que mi factor general es 1.52, porque yo sí puedo asegurar que para los pernos 1.52 es válido, es decir, sí me aguanta una carga y media, por así decirlo, 1.5 de la carga. Y también a tensión normal me va a aguantar, porque si me aguanta 3.95, obviamente me va a aguantar 1.52 veces el esfuerzo. Entonces, sí o sí, tengo que elegir el menor, porque no puedo asegurar que en todo mi sistema vaya a tener este factor. Sin embargo, sí puedo asegurar que este factor, que es un poco menor, sí se va a cumplir para todo el sistema. Y se va a cumplir significa que yo le puedo cargar esa cantidad de carga, ¿no?, esa cantidad de fuerza. Es decir, le puedo cargar 1.5 veces la carga de trabajo que estoy usando ahorita. Entonces, eso sería, y ahí terminaría con esta elección del factor de seguridad. Obviamente calculan los dos, no tienen que mostrar los dos, pero pueden elegir este de acá, el menor. Y de esa manera terminaría este ejercicio. Y ahora quiero saber si hay dudas. Sé que no los escucho, pero si hay alguna duda por el chat o alguna parte que quieran recapitular, no sé. Estamos ahorita atentos. Ya. Si no hay ninguna duda, ya casi vamos a tener una hora de ayudantía, así que no nos va a dar para hacer el otro ejercicio. Sin embargo, lo que voy a hacer es, se les voy a mostrar, se les voy a leer el enunciado, vamos a entenderlo,
y se los voy a enviar el video de la resolución de ese otro ejercicio tipo examen, ¿ya? Porque sí o sí tenemos que cubrirlos los dos esta semana para que la próxima hagamos otros. Entonces, aquí tenemos el otro ejercicio que yo tenía planeado hacer hoy, y me dice lo siguiente. Dice, un cilindro hidráulico CF, es decir, este de acá, ejerce un control parcial sobre la posición de la varilla DE, es decir, esta varilla de acá, DE. Se ha fijado en esta posición. El elemento BD, ¿dónde está BD? Ajá, acá, este elemento, tiene 18 milímetros de espesor, o sea, es una varilla que tiene 18 milímetros de espesor y está conectado al vástago vertical, o sea, al punto en C, mediante un perno de 7 milímetros de diámetro. Si se sabe que la carga que se aplica aquí es de 5 kilonewtons y el ángulo acá es de 60 grados, se pide determinar el esfuerzo cortante promedio en el perno y el esfuerzo de apoyo en el punto C del elemento BD. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta varilla de acá, esta varilla DE, se le está aplicando una carga de 5 kilonewtons, lo cual va a generar que obviamente se generen reacciones por acá, y esas reacciones se van a transmitir a este punto C, ¿no? Este punto C va a tener una carga que se aplique justamente en ese punto debido a los 5 kilonewtons que son nuestra carga externa. Entonces, cosas importantes a identificar, que todo lo que nos pide los incisos es respecto al punto C, ¿no? Porque nos pide el esfuerzo cortante en el perno, es decir, en este perno que está aquí en el punto C, nos da su diámetro, y el esfuerzo de apoyo de ese punto con el elemento BD. Entonces, el esfuerzo de apoyo que se da en esta área que estoy sombreando, ¿no? Donde se apoya el eslabón BD en el perno en C. Entonces, todo lo que nos pide es del punto C, por lo cual, para este ejercicio, lo único difícil va a ser hallar la fuerza que se ejerce en el punto C. Y cuando ya tengamos la fuerza que se ejerce ahí, pues vamos a poder calcular tanto el esfuerzo en el perno y el esfuerzo de apoyo también en ese punto C. Entonces, en este caso, todo esto se va a reducir a un análisis para poder hallar esa fuerza que se aplica en el punto C. Y nuestro único dato, o nuestra fuerza externa que se aplica, es esta de acá, de 5 kilonewtons, que se aplica en la varilla DE. Entonces, obviamente, el elemento que nos une lo que yo tengo como dato, que son esos 5 kilonewtons, la fuerza externa, con lo que yo tengo como dato, con el punto que yo quiero analizar, o las reacciones que yo quiero analizar, el elemento que me une esas dos cosas, obviamente, es la varilla BD. Sobre esa varilla está actuando la carga externa que se aplica aquí, en el elemento D, y también esta varilla, obviamente, tiene conectado el punto C, que es el que yo quiero analizar. Entonces, ahí se va a hacer mi análisis, ahí voy a hacer mi diagrama de fuerzas. Y lo único complicadito acá, lo único tedioso en realidad, porque no es complicado, solamente es tedioso, es que esta barra está un poco inclinada, entonces tiene 20 grados de inclinación, lo que significa que cuando yo esté analizando y haga sumatoria de momentos, por ejemplo, voy a tener que tomar en cuenta esos 20 grados para mis distancias y para calcular las cosas. Y eso es lo que se hace un poco tedioso en este ejercicio, sin embargo, no es complicado, solamente tenemos que hallar esa fuerza y con esa fuerza vamos a hallar el esfuerzo cortante y el esfuerzo de apoyo en los elementos. Podríamos hacerlo ahorita si quieren o prefieren que se los envíe. Ya lo tengo grabado, así que se los puedo subir ahorita mismo, ¿no? Pero no sé, ¿qué prefieren ustedes?
quedarnos, lo hacemos en vivo o se los envío para que lo analicen, que lo vean. Enviarlo. Que lo envíen mejor. Recuerden que no los puedo escuchar, así que Envíelo mejor me audio. van a responder que sea por el chat, por Sí, favor. eso. Ok, perfecto. Gracias, Angeli, por informarme. Ok, perfecto. Entonces les envío el video y junto también el video de la ayudantía de Belén. Y con eso